Gracias por seguir con nosotros. Nos acompañan aquí en el estudio Rafael García de Misión Rescate México, así como también Guillermo Velasco, quien es escritor, periodista, analista, ha trabajado con el Grupo del Universal, colabora para Grupo Reforma, Grupo Reforma, y muchas cosas más. Asesor en su momento también, trabajó directamente con la ex primera dama Marta Sagún de Fox, y vienen a platicar con nosotros aquí este día porque en la Universidad La Salle va a haber una magna conferencia esta tarde que lleva como título y da pie a un libro que en un momento más vamos a presentar. Se llama La rebelión de la clase media. Muchísimas gracias por acompañarnos y quiero soltar de una vez esta pregunta. Adelante. Se llama esta conferencia como el libro que tenemos aquí y ahorita lo vamos a presentar. Se llama La rebelión de la clase media. La clase media durante los últimos 4 años en el país ha sido golpeada brutalmente, demagógicamente y en acciones. Se le trata, yo siento, peor que a los capos de la droga. Al menos en demagogia, se le trata peor a la clase media que a los capos de la droga. ¿Por qué está pasando eso o qué se debe hacer en este momento en cuanto a acción social para un sustento fundamental de la sociedad como es la clase media? Bueno, efectivamente el presidente de la República, Edgar, gracias antes que nada por estar aquí en este espacio compartiendo también con Rafael. Gracias. A ver, la clase media, yo comenzaría respondiendo así, ha sido un motor de transformación no solamente en México, en el mundo entero. Ha provocado los cambios culturales, políticos, económicos, ha sido un gran motor. Es un sector mayoritariamente pensante, de lucha, de trabajo. Cuando dice el presidente, ¿son aspiracionistas? Claro que sí. Es gente como, creo yo, la mayoría de los que estamos aquí, quienes nos escuchan esta tarde, trabajamos, luchamos, pensamos en el futuro de los hijos, tenemos que comprar a crédito, en fin, esa es la clase media. La clase media que ha permitido los grandes cambios legales para bien del país, el tener, por ejemplo, un INE ciudadano, el tener un instituto de acceso a la información pública, por citar solo algunas cosas, son batallas de la clase media. Y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué el presidente le atiza a este sector? Porque el presidente no le gusta un sector crítico, un sector que piense, un sector que se organiza, porque tenemos a un gobierno que es un gobierno que busca ser omnipresente, dar las cosas peladitas y en la boca y que ve justamente a los pobres, ya lo dijo claramente, los ve como votos. Y por tanto estamos ante una, digamos, la disyuntiva es asistencialismo versus libertad de las personas. Desde luego se tiene que apoyar al que más lo necesita. Pero el presidente, ¿por qué le pega a la clase media? ¿Por qué nos pega? Porque busca justamente polarizar, porque el presidente justamente lo que quiere es dividir. Entonces me parece que hoy más que nunca el presidente ha cucado a esa clase media, le ha pegado. Y aquí está la respuesta. Demostrar que es una clase media que piensa en México, que es plural, hay que decirlo. Buena parte de esta clase media a la que hoy le pega el presidente de la República le respaldó en la elección del 18. El sector de los intelectuales, por ejemplo, muchos y todos en la clase media, estuvo con él porque había esperanza de cambio. Y ya se ve que esto ha venido menguando esa esperanza. Y me parece que hay un despertar y una rebelión, pero esa es la respuesta. Un presidente que busca crispar y que en la división de la sociedad cree tener, y puede ser que lo tenga, rédito político. Yo así lo veo. ¿Y qué necesita, por ejemplo, Rafael? ¿Qué necesita en este momento la clase media para seguir? Ya están los golpes económicos brutales en el país, hay que reconocerlo. Sí, el dólar está muy estable, pero yo veo cada 3 días que aumentan los precios de la canasta básica, que muchos sueldos en muchos lugares no suben, no aumentan, y se sigue asfixiando a este sector de la población, que muchos son familias. Sí, claro. ¿Y qué va a pasar con ellos? Claro. Yo creo que la clase media está despertando. Mira, si bien, como dice Guillermo, pues es un sector que ha apoyado y que apoyó en su momento el resultado de las elecciones pasadas, que están desanimados una gran parte de la clase media, desmotivados, perdieron la esperanza. Definitivamente ese segmento de la población sostiene una buena parte de la economía del país. Es gente preparada, es gente estudiada, es gente que sale todos los días a conseguir el pan, a progresar, a querer aspirar. Nos llaman aspiracionistas, ¿no? Y creo que este sector, esta clase media ha empezado a manifestarse en los movimientos como la defensa del INE, por ejemplo. Si la clase media
participa, se mueve, se activa, genera cambios sociales, económicos y políticos importantes en el país. ¿Qué tiene que hacer la clase media? Yo creo que esa es precisamente una respuesta que vamos a encontrar en el libro que se va a presentar hoy por la tarde. Definitivamente es activarse, es participar, es generar ese cambio desde la conciencia ciudadana, pero lo más importante, participar. Ya no podemos estar, y ninguna clase, ¿verdad? Pero la clase media en especial, que genera esos cambios y que representa un 40% de la población, tiene que salir, tiene que activarse con mecanismos muchas veces sencillos de hacer. Eso creo que vamos a encontrar muchas respuestas en el libro y en el movimiento que se está gestando de la rebelión de la clase media, ¿verdad? Guillermo, y también con todos estos años trabajando muy cercano a, ya sea a gobiernos, a la clase política, a organizaciones civiles dentro y fuera del país, ¿a qué te refieres como coautor de este libro con esa rebelión? Precisamente vamos a ahondar cuál es la rebelión que se necesita. Retomo esta parte, pero ahora usando el término, la rebelión que se necesita como país también para salir adelante. En este 2023 venimos de una pandemia, de cuestiones económicas brutales, no salimos de ellas todavía, pero ¿a qué nos referimos con este término rebelión y cómo se trabajó precisamente este libro? Justamente hemos estado aletargados, consecuencia de la pandemia, consecuencia del conformismo, consecuencia del miedo, porque también hay que entender que en un país violento hay personas que prefieren no moverse en virtud de que las cosas pueden empeorar. La crispación también desalienta. Entonces justamente se trata de sembrar una semilla. Yo diría además es en positivo, quizá a algunos les pueda parecer fuerte el nombre de rebelión, pero es que estamos inconformes. Por tanto hay que dar una connotación de levantamiento en positivo, evidentemente en el marco de la ley, evidentemente promoviendo esperanza, porque sería suicida el convocar una rebelión simplemente para criticar, sería muy desesperanzador. Pero justamente, ¿cómo nace este libro? Tras la elección del 2021, las elecciones federales, vimos en varias regiones del país, esto fue muy llamativo particularmente en Ciudad de México, cómo un sector de la clase media que tradicionalmente se abstenía en las urnas, por confort, por muchas razones, salió a votar. Y eso reconfiguró el rostro político de la Ciudad de México. En Jalisco, donde yo radico, también, por ejemplo, en Zapopan y en otros municipios, por temor al avance del populismo autoritario, se levantó en rebelión la clase media. Y nuestra conclusión, junto con Rodrigo Solaco, autor en este libro, fue: ya despertó la clase media, pero no suficientemente. Luego también nos topábamos con personas en organizaciones o en lo individual que nos decían, ¿qué se puede hacer? Porque a veces el tema no pasa de pláticas de café o de trasladarnos entre nosotros memes, pero eso no es suficiente, es una olla express. Y justamente el libro responde o busca responder a decir, ¿qué hacemos, no? Exactamente, es sobre todo llegar a ese punto, qué hacer, porque a veces andamos perdidos o queremos pero no sabemos cómo. Hoy se pueden resolver algunas de esas dudas en esta plática que es en punto de las 6 de la tarde. 6 de la tarde en el auditorio Javier Cabello Siller de la ULSA, Campus Saltillo, la Universidad de La Salle. Y es entrada totalmente libre. Sí, es gratuita. Se va a distribuir aquí este libro. El libro se va a... No lo habíamos presentado, no lo habíamos presentado. De la clase media, si lo podemos poner, ahí va la cámara 1, lo vamos a poner de este lado. En la cámara 1. Ahí está. Esta es la rebelión de la clase media, el ciudadano de a pie, común y corriente, levantando al país. El libro se va a entregar gratuitamente esta tarde, efectivamente en la ULSA a las 18 horas, y vamos a contar cómo está conformado el libro, qué es la vertebración social, cómo se le puede exigir a los políticos, cómo podemos identificar liderazgos, y sobre todo quiero decir, si me lo permites, Edgar, que la gran alianza de la clase política en este estado, hay elecciones este año, y justamente es también pugnar porque la agenda ciudadana sea retomada por los políticos, de tal forma que cualquier alianza de cualquier partido que sea, trascienda la esfera partidista para cerrar una alianza con la sociedad. Así que vamos a desmenuzar parte a parte lo que contiene este libro, La rebelión de la clase media. Así que ya lo saben, en punto de las 6 de la tarde este día. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos veremos por ahí a las 6 de la tarde. Te dejamos este libro. Muchas gracias. Pero aquí una vez me lo quedo para irlo revisando, claro que sí. Muchas gracias. Ahora vamos con Janet para más detalles del clima. Adelante.